El pasado 1 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió 9 meses de gobierno en México y conforme su proyecto y sus áreas de gobierno se asientan, poco a poco se va dilucidando los lineamientos de su gobierno. Uno de ellos es el combate a la corrupción, 2, la austeridad republicana, 3, el rescate de Pemex, 4, la redistribución de los recursos públicos, que es un elemento central que regresa al Estado mexicano, 5, la restauración de obligaciones del gobierno y del Estado mexicano hacia la población mexicana. Un sexto elemento, y que es un punto central, me parece, en el gobierno de López Obrador, es el estado de bienestar. Este estado de bienestar, la vinculación y articulación entre las secretarías de gobierno, así como esa transversalidad obligada que deben tener las dependencias de gobierno entre sí. Y un séptimo punto también es el modelo de seguridad nacional y la creación de la Guardia Nacional, con todo el revuelo que haya causado, pero ese es otro elemento central. Y un octavo punto me parece un tema muy relevante, es la nueva relación del Ejecutivo Federal con los medios de comunicación. Mire, sé que existen más ejes de gobierno y puede uno estar de acuerdo o no con el mandatario, pero para los propósitos del presente reportaje nos vamos a centrar en el punto número 1, es decir, en el combate a la corrupción y en el sector más afectado en ese combate a la corrupción, y me estoy refiriendo al sector empresarial, quien como hidra herida, no de muerte, pero casi, ha declarado una guerra frontal contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así es que a partir del mes de junio del presente año, es que se han revelado y develado los rostros, las acciones y las estrategias de un sector empresarial contra el actual mandatario y su modelo de gobierno, definido por el mismo López Obrador como la Cuarta Transformación. Son 2 empresarios los que encabezan la declaración de guerra contra el presidente López Obrador. Uno es el empresario Claudio X González Guajardo, presidente de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El otro es Gustavo de Hoyos, empresario y también presidente, pero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, conocida acá en México como la Coparmex. Las acciones de estos empresarios cruzaron ya las líneas de lo permisible sobre y contra la población mexicana. Es decir, lo que estos personajes hacen e intentan hacer repercuten sobre usted y sobre todas y todos los mexicanos. En el presente reportaje intentaremos mostrar algunas pinceladas de cómo opera el empresario Claudio X González Guajardo, cómo opera la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sus finanzas, su manejo y relación con algunos periodistas y medios de comunicación. También abordaremos la articulación que tiene con el empresario Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, y con otros empresarios en esta cruzada nacional contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son 4 acciones empresariales ocurridas y develadas en los meses de junio, julio y los primeros días de agosto que quisiéramos mostrar. Una es la presentación de 147 amparos promovidos por un grupo empresarial. El otro punto que se abordará es la presentación de amparos para evitar la destrucción de los inicios de la obra del aeropuerto de Texcoco. 3. La presentación de un amparo para intentar cancelar el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador e imponer el Plan Nacional de Desarrollo redactado por el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa,
y otros empresarios. Y 4, el proyecto Alternativa por México. El pasado mes de junio, un grupo de empresarios del sector más recalcitrante de la derecha en México promovió una cascada de 147 amparos contra uno de los proyectos importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador: la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, conocido en nuestro país como el Aeropuerto de Santa Lucía. Los empresarios crearon un frente de guerra denominado No Más Derroches, encabezado por los empresarios Claudio X González Guajardo, presidente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y por el empresario Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex. También participan la organización empresarial México Unido contra la Delincuencia, entre otras organizaciones más. Y así, por irónico que se escuche, un grupo de empresarios millonarios, expertos en el tráfico de influencias, en la promoción del odio contra el actual mandatario y contra el magisterio, expertos en el encubrimiento de la corrupción de sexenios anteriores, es decir, expertos en el derroche, declararon a cielo abierto la guerra contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo hicieron creando un frente que lleva por nombre, un nombre por demás cínico e indolente, viniendo de quien viene: No Más Derroches. ¿Y por qué decimos cínico e indolente? Bueno, eso es lo que intentaremos demostrarle en el presente reportaje. Mire, se dice fácil 147 amparos, pero cualquier abogado sabrá lo que implica interponer tan solo un amparo. Para interponer 147 amparos se requería un equipo de abogados que se prestara a los intereses del grupo empresarial agrupado en esta hidra autodenominada No Más Derroches. El grupo de abogados que se prestó o se sumó a la guerra declarada contra el Ejecutivo Federal es el Consejo General de la Abogacía Mexicana, cuyo presidente es José Mario de la Garza Marroquín. Su secretario es Juan Antonio Nájera Danieli, y este consejo tiene además 3 presidentes de colegios. Ellos son Ángel Junquera Sepúlveda, Adrián Ojeda Cuevas y Héctor Herrera Ordóñez. El Consejo General de la Abogacía Mexicana tiene además 12 consejeros. Usted los está viendo en sus pantallas. Entre ellos se puede apreciar a los abogados José Ramón Cosío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los abogados Javier Quijano y Luis Manuel Pérez de Hacha, entre otros. En una entrevista con la conductora de Televisa, Paola Rojas, el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, José Mario de la Garza Marroquín, señaló lo siguiente. Platiqué contigo hace unos días, tenemos 147 demandas que están avanzando y también podemos prever que tengamos en el transcurso de la semana que entra otras suspensiones más, lo que va a ir dándole fuerza al colectivo y vamos a ir dándole apoyo a nuestro posicionamiento jurídico, porque entre más jueces tengan el pronunciamiento de una suspensión, pues eso que consideramos que va a ir dándole solidez al asunto, Paola. Recuérdanos, viene ya la pausa que entra de forma automática en un minuto, pero te pido nos ayudes a recordarles a quienes nos escuchan qué agrupaciones integran a este colectivo de No Más Derroches. Están Mexicanos contra la Corrupción, que dirige Claudio X González, está Coparmex, estamos nosotros como Consejo General de la Abogacía, entre otros somos el colectivo y un grupo, por supuesto, de abogados que está actuando pro bono, de forma gratuita, y está actuando para que estas decisiones se revisen y determinemos si se ajustan o no al sistema jurídico. El descaro del Consejo General de la Abogacía Mexicana y del grupo empresarial integrado por la iniciativa No Más Derroches llegó al extremo no solo de interponer 147 amparos, además interpuso otros amparos con la finalidad de impedir
que inicien los trabajos para volver a llenar el lago de Texcoco, donde antes pretendieron construir ese lujoso aeropuerto. No conformes con eso, obtuvieron además un amparo para obligar al gobierno mexicano a cuidar y resguardar lo ya construido, es decir, cuidar una de las obras que simbolizan la corrupción y la indolencia de la clase política y empresarial por encima de la población mexicana. Entre los meses de julio y octubre de 2018, Rompeviento TV realizó una investigación documental y de campo sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, me refiero al aeropuerto de Texcoco, y el 25 de octubre de 2018 publicamos un reportaje intitulado, con la abreviatura del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una decisión sin retorno. En dicho reportaje documentamos serias irregularidades en su construcción. Esos hallazgos provocan una serie de preguntas a los empresarios, al presidente de Mexicanos contra la Corrupción, al presidente de la Coparmex y al Consejo General de la Abogacía Mexicana. Aquí, 2 breves clips de ese reportaje. Aparte de no garantizar los beneficios, el grupo aeroportuario tampoco ha podido garantizar el completo financiamiento del proyecto debido a sus altos costos. En 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó a la Secretaría de Hacienda un costo total para el nuevo aeropuerto de 169,000 millones de pesos. Sin embargo, para este 2018, el costo de la primera fase sería de 285,000 millones de pesos. La ley dice que si hay una modificación tan grande del proyecto, debe volverse a someter el estudio de evaluación de costo-beneficio, algo que ni la Secretaría de Hacienda ha solicitado a Comunicaciones y Transporte, ni el grupo aeroportuario ha presentado a Hacienda. Es decir, los costos que vamos a pagar como sociedad serán mayores que los beneficios. Si el costo de la construcción del proyecto de Texcoco no está cubierto, ¿cómo se va a pagar? El megaproyecto ha obtenido diversos créditos que administra a través de 2 fideicomisos privados. El grupo aeroportuario utiliza como garantía de todas las deudas adquiridas la TUA. La TUA es un ingreso que paga cualquier persona que usa el aeropuerto. En el último año subió cerca del 50%. Y entonces, de alguna forma, ya se está pagando este financiamiento con dinero de las personas. Según los contratos del grupo aeroportuario, el último garante de los créditos es el gobierno mexicano. Si la TUA no alcanza para pagar los préstamos, quienes vamos a terminar pagando esa deuda somos todos. Eso ha pasado en México, ¿no? Hay una inversión privada, es una inversión que es errónea, que fracasa y resulta que después el gobierno tiene que invertir para rescatar a los empresarios. Eso pasó con los bancos, ¿no? Estos préstamos solo pueden garantizar el pago del 70% de la primera fase de la construcción. Para el 30% restante, el grupo ha dado propuestas igual de problemáticas. 1. Vender los terrenos del actual aeropuerto. Eso no se puede hacer hasta que esté terminado Texcoco. 2. Cobrar otra TUA de interconexión, o sea, el supuesto beneficio de competitividad y de que los boletos se van a hacer más baratos, no es cierto. Si para el 2014 el presupuesto para la primera fase era de 169,000 millones de pesos y para el 2018 se había incrementado a 285,000 millones, es decir, habían hecho un pequeño incremento de 116,000 millones de pesos solo para la primera fase, ¿por qué Mexicanos contra la Corrupción, la Coparmex o el Consejo General de la Abogacía Mexicana no promovieron 147 amparos? Sobre los temas que les preocupa a los empresarios agrupados en no más derroches, según el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, José Mario de la Garza Marroquín, también documentamos in situ serios impactos socioambientales y daños a la salud de hombres y mujeres y niños. Las afectaciones socioambientales,
hacia los pueblos han sido ignoradas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Debido a la extracción de material pétreo, se han hecho alrededor de 180 socavones para obtener tezontle, basalto, arena, grava y tepetate. O sea, la afectación es la destrucción del cerro por completo o de la zona donde estaba el banco. Se han creado socavones de 20, 30, 40 metros. Hay destrucción de flora, hay destrucción de fauna, hay destrucción de zonas de captación de agua. Anteriormente trabajaban día y noche. Había cientos de carros circulando por nuestro municipio. Calles, caminos de acceso, carreteras, por la circulación de cerca de 4.500 góndolas que transportan el material en esta zona. El polvo que por todos lados lo ve. De hecho, si barre usted el patio, sale como si fuera rojo de toda la arenilla que cae aquí dentro. En nuestras casas, pues, cuarteaduras. La ruptura de vidrios que hubo la vez de la explosión. Hasta la fecha, existen 180 minas de extracción de material en 28 municipios del oriente del Estado de México. La más grande se encuentra en Tezoyuca, donde incluso hay casas al borde de un socavón de 42 hectáreas. Está una casa que está así pegada así al desfiladero. 50 metros lo que nos divide. Esa parte de ahí, a la mitad está ya fracturada. La salud de los pobladores también ha sido minada por la extracción y el traslado del material. Tengo 3 nietecitos que padecen continuamente hemorragias nasales. Había niños con hemorragias de los ojos y constantes enfermedades de las vías respiratorias. Mi salud está minada. Me diagnosticaron asma. No solo fue Rompeviento TV quien documentó y denunció lo que sucedía en ese proyecto. Organizaciones y diversos medios de comunicación estuvieron documentando y denunciando una y otra vez una larga lista de irregularidades. El propio gobierno mexicano, en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló y explicó a detalle en diversas ocasiones las dimensiones de una estafa más maestra que la de México y Odebrecht, y explicó el enorme desfalco y los escandalosos niveles de corrupción que implicó el inicio del proceso de construcción del aeropuerto de Texcoco. Opción, la alternativa al proyecto corrupto que querían llevar a cabo. Para que nos entendamos. Nada más les digo, les adelanto, que la construcción, entre otras cosas, del aeropuerto en Texcoco iba a significar cerrar 2 aeropuertos, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y saben para qué? Para traficar con los terrenos de los 2 aeropuertos. Además de la inversión pública, costosísima, porque se está hablando de 300,000 millones y nunca hicieron una obra en lo que estimaron originalmente. Siempre salía al doble, al triple. Pero lo que rifaba, como se dice coloquialmente, era la urbanización de los terrenos. Querían hacer una especie de Santa Fe en el actual aeropuerto, en los terrenos del actual aeropuerto. Una avenida central, lo que es la pista central, se la iban a llevar hasta el nuevo aeropuerto e iban a comercializar todos los terrenos. Entonces, ese proyecto corrupto se cancela.
Después de todas estas denuncias, ¿por qué Mexicanos contra la Corrupción no metió 147 amparos contra una estafa 38 veces más grande que la estafa maestra que denunciaron ellos y Animal Político? Si no fueran 147 amparos, ¿por qué no 100 amparos? 50, 10, 5, 1, algo. Si de verdad van contra la corrupción, ¿por qué no hicieron algo contra el aeropuerto de Texcoco y contra el aeropuerto de Santa Lucía? Sí. ¿Por qué? Sería interesante que respondieran esa pregunta. ¿Y la Coparmex dónde estaba? ¿Y el Consejo General de la Abogacía Mexicana? ¿Dónde estaban cuando lo de Texcoco? ¿No había suficientes pruebas de los terribles impactos ambientales y socioambientales? ¿No habían suficientes pruebas de los terribles impactos en la salud de la población? ¿No era importante que se estuviera violentando el convenio 169 de la OIT? ¿Eso no es importante para la Coparmex y para los abogados empresariales? En la mesa de periodistas del programa que conduce Julio Astillero en la 97.7 en Grupo Radio Centro, los periodistas Alejandro Páez Varela, de Sin embargo, y Álvaro Delgado de la revista Proceso, a propósito de los amparos promovidos, comentaron lo siguiente. Y Claudio X González, padre, se convierte en un opositor rotundo en contra de López Obrador como jefe de gobierno. Y el hijo, naturalmente, que también. Hoy el hijo encabeza algunas iniciativas después de haber trabajado en el gobierno de Carlos Salinas, fue asesor de Ernesto Zedillo y fue miembro de la Fundación Televisa, creó ONGs para dotar de aparatos a escuelas. Es ese tipo de filantropía ultraconservadora que muchas veces que no paga impuestos. Que sirve efectivamente para eludir impuestos y que ahí estamos, en el caso de los Claudio X González, ante traficantes de influencias, sin duda. Alejandro Páez Varela, figuras tan especiales, por ejemplo la de Claudio X González, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Padre o hijo? Sí. El hijo, por lo pronto. Sí. El hijo, que es el que está activo en estos momentos. Ambos son una unidad y se les puede leer en conjunto, porque al final, pues, en los hechos traen los mismos intereses. Mira, Claudio X o Kimberly Clark obtuvo en el sexenio de Peña Nieto una cantidad asombrosa, no la recuerdo cuánta, de 2,000 y tantos contratos, la mayoría por asignación directa. Para que te asignen directamente un contrato, para decirlo así de claro, pues necesitas que la autoridad que está dando la obra o que está dando la orden de compra sea tu cuate. Ese es el primer asunto ahí. Han estado muy cerca del poder, siempre muy cercanos del PAN y del PRI, sin importar quiénes estén al frente, porque lo han demostrado una y otra vez, y son abiertamente opositores de Andrés Manuel López Obrador. O sea, quizá en ellos se pueda dibujar la oposición desde el empresariado. No creo que exista una figura que aglutine todo: poder económico, poder político y un planteamiento muy claramente desde la derecha, digamos, contra Andrés Manuel. No es contra la izquierda, no es contra Morena como tal, ni es contra... No, es contra Andrés Manuel. O sea, Claudio X es la oposición más poderosa, incluso, desde todos los frentes contra Andrés Manuel López Obrador. Y así, como señalaron ambos periodistas, el empresario Claudio X González Guajardo es hijo de Claudio X González Laporte, un acaudalado empresario, presidente del Consejo de Administración, socio y exdirector de la empresa Kimberly Clark de México.
quien a su vez ha sido uno de los principales enemigos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Padre e hijo fueron promotores relevantes de la guerra sucia electoral orquestada contra el hoy presidente de México en los procesos electorales del año 2006, 2012 y en estas últimas de 2018 también. Claudio X González Guajardo no solo heredó los nombres y el primer apellido de su padre, también heredó el odio y la animadversión contra el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con el tiempo y bajo el cobijo de su padre, Claudio X González Guajardo descubrió en la creación de las llamadas ONGs o asociaciones civiles una grieta y una ruta para lograr por lo menos 6 elementos notables en sus aspiraciones. 1. Allegarse de una millonaria cantidad de recursos económicos año con año. 2. Deducir impuestos de empresas y asociaciones estrechamente relacionadas con el empresario Claudio X González. 3. No solo deduce los impuestos, además se beneficia directamente del desvío económico de esos impuestos que en vez de llegar al erario público para canalizarlos en programas sociales del gobierno mexicano, el empresario y los mandos directivos de sus asociaciones se autoasignan altos sueldos. 4. Usa las asociaciones civiles como caballos de Troya para infiltrarse entre el mundo de las ONGs y el gremio periodístico. 5. Promociona su imagen de empresario activista a través del trabajo de periodistas y activistas contratados en las asociaciones civiles creadas por él, particularmente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. 6. El más importante es obtiene poder a través del dinero, es decir, el dinero es la vía para obtener poder y así incidir en la vida política y pública que nos impacta a todos los mexicanos. En el año 2012, Claudio X González Guajardo contrató los servicios del periodista de Televisa como codirector y conductor del documental De Panzazo, subsidiada por la Asociación Civil Mexicanos Primero, Visión 2030, cuyo presidente era precisamente González Guajardo. Aeromoza veterinaria. Cocinero. Química, farmacobióloga clínica. Un adulto estúpido. Lo que estoy a punto de decirles es muy duro. La educación en México está muy mal. Ya nos atrasamos casi un año. Yo he estado checando mi guía de la prepa y no sé muchas cosas. Ha permanecido escondido por años y hay gente muy poderosa interesada en que no se sepa. ¿Por qué usted no me dice? Por estrategia política, claramente. No se los voy a compartir para que nos gane la depresión, sino para que el coraje nos mueva a resolver esta tragedia, porque ya casi no nos queda tiempo. ¿Quién dice que la escuela privada es mejor? ¿Por qué dices que la escuela privada es mejor? Porque tiene mejor nivel educativo. Los que estudian en privada no es que sean más inteligentes, es que tienen dinero. Siento que si a lo mejor a los pobres los educaran igual que nosotros, saldrían de lo mismo, su pobreza, ¿no? Yo creo que sí es bastante limitado lo que enseñan allá. En el más reciente examen PISA, las escuelas públicas y privadas de México obtuvieron porcentajes muy parecidos, tanto en los niveles de insuficiencia como de excelencia. Salieron igual de mal. ¿Dónde está el problema? ¿Hacia dónde vamos? Son ellos. No sé, no me pongas a pensar ahora. ¿Es el gobierno? Un buen secretario de Educación Pública en México necesita cojones. ¡Atención! ¡Flanco izquierdo! ¡Yo! Claudio X González Guajardo se convirtió en el poderoso empresario que empezó a intervenir en asuntos políticos que implicaban e impactaban a todos los mexicanos. El alcance de su poder llegó al extremo de convertirse en actor fundamental en la redacción y aprobación de la reforma educativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso para su aprobación.
ley que a la postre fue conocida en México como la mal llamada Reforma Educativa, que en su redacción y en los hechos resultó más una reforma laboral represiva que una reforma educativa. Una reforma que, por cierto, llevó a la cárcel a muchos profesores, una reforma que provocó además el asesinato de por lo menos 3 profesores del magisterio. Concretamente a la ley del servicio profesional docente, ¿no? Que es la que regula las condiciones de trabajo de los futuros maestros, el examen, cuántas oportunidades, qué tan buenos tienen que ser para estar en las aulas, y que fue la que por la presión de la CENTE los legisladores retiraron de la discusión, con el aval del gobierno, claro, ¿no? Efectivamente, este es el corazón de la reforma educativa. Sin esa reforma no se puede estar hablando de que estamos reformando a fondo lo que se tiene que reformar. Entonces, ese es el centro de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir para adelante y de veras creo que va a salir porque, vuelvo, el Ejecutivo, los legisladores, el mismo gobierno de la Ciudad de México tienen que responder, traen una estaca, yo creo que clavada en el cuerpo, se la tienen que sacar, tiene que actuar yo creo que con mucha inteligencia, también tiene que actuar con mayor prevención y contención para frenar los desmanes de los maestros. Pero bueno, aquí se están enfrentando los derechos de los niños a una educación de calidad o las prebendas y las corruptelas de adultos que quieren mantener el status quo. Carlos, yo creo que está muy claro en dónde tenemos que estar los mexicanos, tenemos que estar del lado de la reforma, tenemos que ir a prisa y a fondo por esa reforma educativa y es hora de que se haga en estos días próximos, ya sea en un periodo extraordinario hacia finales de esta misma semana o al iniciar el periodo ordinario de sesiones ahora pasado el 1 de septiembre. Buena reforma educativa la que aprobaron los 3 partidos hace algunos meses y que está ahora atorada por la presión de los maestros de la CENTE. Yo creo que la reforma constitucional es una de las reformas más importantes normativas en materia educativa en décadas. Ofrece una oportunidad histórica de empezar a transformar un sistema que se ha concentrado en lo político para convertirlo en mayor meritocracia y mayor calidad educativa. Mira, nosotros hemos venido denunciando, Carlos, a lo largo de los últimos años en Mexicanos Primero, el desvío masivo de recursos hacia las cúpulas sindicales, los comisionados sindicales, los comisionados administrativos. Fíjate, están aquí en la Ciudad de México esos maestros, están dejando sin clase a 2 millones de niños, pero están ganando su sueldo, ¿no? Y además sueldos desmedidos, como tú mismo lo has denunciado, ¿no? Las cúpulas además se llevan la gran tajada de esos recursos. Tienen esencialmente secuestrado el presupuesto educativo de sus estados, van a quebrar las finanzas de esos estados, Carlos, si no somos cuidadosos. Acostumbrado a golpear sin ser tocado, a principios del año 2017, a través de su organización Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González Guajardo atacó al entonces titular de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, acusándolo de favoritismo y asignación de contratos de personas relacionadas con su hija. González Guajardo pronto entendería que en esta ocasión se metía con la persona equivocada. Y en marzo de ese mismo año, el hoy senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, denunció al empresario Claudio X González Guajardo de lavado de dinero, peculado y desvío de recursos públicos, con la salvedad de que Ricardo Monreal presentó pruebas contundentes e irrefutables. Este día les estoy demostrando el trasfondo, lo que subyace en este tipo de asociaciones civiles, con pruebas, no con dichos ni con especulaciones, lo que mínimo implicaría investigaciones profundas a todo el régimen de asociaciones civiles, pero particularmente a estas que hoy estoy denunciando con pruebas en la mano. ¿Quién es Claudio X González? Es quien ha encontrado en el mundo de las fundaciones y asociaciones un modus vivendi millonario. Claudio X González, de las 8 que preside y que solo descubrimos 2, en 2 asociaciones que preside, percibe al mes 658,000 pesos.
Si seguimos la lógica de estas dos asociaciones que ya demostramos lo que gana, 670,000 pesos por mes, si sumamos las otras donde es presidente y fundador, debe estar percibiendo por mes 1,200,000 o 1,500,000 pesos de salario. ¿Qué es lo grave? Que son recursos públicos. Él solamente por dos asociaciones gana más que un ministro de la Corte, gana más que cualquier funcionario público y no tiene ninguna responsabilidad. Gana más que el presidente de la República, gana más que cualquier secretario de Estado. Hablo de dos asociaciones. Estamos investigando y pidiendo la información de las otras 6, en donde es presidente o fundador. Y es la hora de poner a cada quien en su lugar. Los registros fiscales de marzo a diciembre de 2016 develaron que los ingresos totales autoasignados por el señor Claudio X González Guajardo dentro de su Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue de 3 millones de pesos en 10 meses, es decir, 150,000 pesos quincenales o dicho de otra manera, 300,000 pesos mensuales. El caso de la señora María Amparo Casar Pérez, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, sus ingresos totales del mes de marzo a diciembre del año 2016 fueron de 2,454,000 pesos por 10 meses. Es decir, la señora Casar percibía 122,000 pesos quincenales o bien 245,400 pesos mensuales. Ahora, algunas de las empresas que deducen o desvían sus impuestos para canalizarlos a Mexicanos contra la Corrupción fueron o son todavía, no alcanzamos a documentar si a la fecha lo siguen haciendo, pero usted puede ver en pantalla Comercializadora Interceramic donando 1 millón de pesos, Kimberly Clark, la empresa de su papá, con 3 millones de pesos, Tiendas Chedraui con 5 millones de pesos, Nuplen Comercializadora con una donación de 5 millones de pesos y 2 donaciones más de 1,666,000 cada una, Frisa Forjados con 2 millones, Fundación Alsea 2 millones, Gruma Sabap con 2,500,000 pesos, Fundación Gentera, que está estrechamente ligada con Claudio X González, con 2 millones de pesos, Ingenio Tala, con 1 millón, Grupo Gigante, con 2 millones de pesos, Fundación Caluz, con 2,500,000 pesos. Ese listado que usted está viendo, multiplíquelo por 30 o 20 empresas o particulares que también hacen donaciones de distintas cifras. Elegimos las cifras más elevadas para que usted tenga una dimensión de los tamaños de las donaciones que caen a la Asociación Civil de Claudio X González. Y así, año con año, Claudio X González Guajardo consigue importantes donativos para su Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, así como para su otra organización consentida, Mexicanos Primero, Visión 2030. El entonces jefe delegacional Ricardo Monreal develó cómo en ese año 2017 Claudio X González Guajardo se autoasignó un sueldo anual de su Asociación Mexicanos Primero por 7,902,000 pesos, es decir, 658,000 pesos mensuales. Si a esto le sumamos los 300,000 pesos mensuales que se autoasignaba en Mexicanos contra la Corrupción, el señor González Guajardo cobraba 958,519 pesos, prácticamente 1 millón de pesos por mes en el año 2017. Pero esto solo de estas dos organizaciones tiene más, pero esta investigación se centra específicamente en estas dos, particularmente en Mexicanos contra la Corrupción.
Esta develación que hizo el hoy senador Monreal generó tal presión que ya con el reflector encima, el 26 de abril de 2017, casi mes y medio después, Claudio X González se vio forzado a renunciar a la presidencia de Mexicanos Primero. Su lugar lo ocupó otro empresario, nada más y nada menos que Alejandro Ramírez Magaña, propietario y director general de la cadena Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Otro acérrimo enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, al igual que Claudio X González Guajardo, promotores ambos de una intensa campaña para criminalizar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Es precisamente en su cadena de cines Cinépolis donde proyectaron comerciales para promover la mal llamada reforma educativa. En su momento, Alejandro Ramírez Magaña también fue nombrado representante alterno de México para la OCDE en París, cargo designado por el entonces presidente Vicente Fox Quesada. Y así, desde abril de 2017, Alejandro Ramírez Magaña es el presidente de Mexicanos Primero, pero Claudio X González Guajardo nunca se fue. Él sigue siendo socio preponderante de Mexicanos Primero, Visión 2030. Mire, en términos reales y actualizando los números de Mexicanos contra la Corrupción de 2016 a 2018, la asociación ha percibido los siguientes montos donatarios deducibles de impuestos. Yo le voy a dar las cifras cerradas, pero usted las puede estar viendo en pantalla, las cifras totales. 66 millones de pesos en el 2016, 73 millones de pesos en el 2017, 77 millones de pesos en el 2018. Es decir, Mexicanos contra la Corrupción ha recibido donaciones por 217.270.000 pesos en 2 años y 10 meses. Esto suma un total de 34 meses. Y en estos 34 meses fiscales, Mexicanos contra la Corrupción ingresa en promedio por donativos 6.390.000 pesos mensuales. En el caso de Mexicanos Primero, la plataforma del SAT solo nos permite revisar desde el 2013 al 2018. Y esta asociación percibió en donaciones deducibles de impuestos los siguientes montos. Como lo hicimos hace un momento, yo voy a redondear y usted está viendo las cifras totales en pantalla. 35 millones de pesos 2013, 46 millones 2014, 53 millones 2015, 55 millones 2016, 55 millones 2017, 58 millones 2018. El total es de 304 millones 481.000 pesos. Es decir, Mexicanos Primero en promedio percibe 4.228.909 pesos mensuales deducibles de impuestos para el donatario. Mira, nosotros hemos venido denunciando, Carlos, a lo largo de los últimos años en Mexicanos Primero, el desvío masivo de recursos hacia las cúpulas sindicales, los comisionados sindicales, los comisionados administrativos. Fíjate, están aquí en la Ciudad de México esos maestros, están dejando sin clase a 2 millones de niños, pero están ganando su sueldo, ¿no? Y además sueldos desmedidos, como tú mismo lo has denunciado, ¿no? Las cúpulas además se llevan la gran tajada de esos recursos. Tienen esencialmente secuestrado el presupuesto educativo de sus estados, van a quebrar las finanzas de esos estados, Carlos, si no somos cuidadosos. La sumatoria total de las donaciones para las dos asociaciones del empresario Claudio X González Guajardo, donaciones deducibles de impuestos para los donatarios, es de 521.751.997 pesos. Esos recursos que recibió Claudio X González para sus asociaciones
Son recursos que dejan de ingresar al erario público para programas sociales de gobierno y quedan en las arcas del señor X González Guajardo para su uso discrecional y para intervenir en asuntos políticos y sociales que tienen implicaciones para toda la población mexicana. En los hechos, Claudio X González Guajardo usó y usa Mexicanos contra la corrupción y la impunidad como un caballo de Troya para penetrar en sectores que antes no tenía acceso. Contrató a Darío Ramírez, quien además de ser un buen publirelacionista, había sido director de la organización Artículo 19, de donde salió en muy malos términos, pero con toda una red de contactos creada durante el tiempo que laboró en esa organización. Activistas, periodistas, actores, actrices y algunos personajes de la clase política. Al inicio de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Claudio X González Guajardo contrató además a tres periodistas muy mediáticos, dos de ellos periodistas de investigación de buena reputación. Aprovechó el punto de quiebre que tuvo la periodista Carmen Aristegui cuando ella y su equipo de trabajo fueron expulsados arbitrariamente de MBS y atrajo a uno de los periodistas estelares de Aristegui, Daniel Lizárraga, de la Unidad de Investigaciones Especiales. También logró integrar a sus filas al periodista Raúl Olmos, un periodista de valiosa integridad, a quien respetamos mucho aquí en Rompeviento, y también integró en sus filas al experimentado periodista Salvador Camarena, quien trabajó en Reforma, en El Universal, y ha sido y fue articulista de opinión en diversos medios, entre ellos El Financiero. Gradualmente, el lobby y la campaña publicitaria de Mexicanos contra la corrupción para posicionar la imagen de Claudio X González Guajardo comenzó a operar. Paralelamente, en México llegaba la hora de la definición de la elección de los precandidatos a la presidencia de la República. Enrique Peña Nieto iba en caída libre en su gestión como mandatario mexicano. Como es común con los políticos en desgracia, al ver su caída, los supuestos amigos, empresarios y políticos particularmente abandonan el barco. Y esa realidad empezó a vivirla el entonces presidente Enrique Peña Nieto. A mediados del año 2017, Peña Nieto había reprobado estrepitosamente en las encuestas que calificaban su gestión, siendo señalado como el presidente peor calificado en la historia de México, con un 74% de desaprobación. Aquellos empresarios que se habían beneficiado con el mandato de Peña Nieto, aquellos empresarios o políticos con los que había hecho mancuerna para las reformas estructurales como la energética o la educativa, se habían ido y empezaban a voltear nuevamente al lugar al que pertenecían, a Partido Acción Nacional, y al inminente candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. Y a la postre pasó lo que tenía que pasar. Se convertirían en enemigos del presidente Peña Nieto, como antes lo hicieron con la maestra Elba Ester Gordillo en el año 2013, año en que González Guajardo y Peña Nieto eran aliados. La campaña promocional del empresario Claudio X González Guajardo a través del trabajo Mexicanos contra la corrupción rendía sus frutos. Así, de pronto, un 30 de agosto de ese mismo 2017, apareció una nota en primera plana en el New York Times. Un empresario activista lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado. Era el encabezado de una nota escrita por el corresponsal Assam Hamed, quien obtuvo su licenciatura en Economía e Inglés en la Universidad de Virginia, según detalló Talking Biz News. El manejo editorial de Assam Hamed, con que se refería a los X González, padre e hijo, parecía más una nota pagada que un reportaje periodístico.
Hubiera sido bueno que Hassan Hamed contara de su amistad con el director general de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Darío Ramírez. Tal vez eso nos explicaría algunas líneas editoriales. O tal vez las cabezas de Mexicanos contra la Corrupción nos enseñen cómo una asociación civil logra alianzas redituables con fines políticos. La campaña y el lobby con otros medios y periodistas para mostrarnos al empresario activista que combate la corrupción y hasta los presidentes no acabó ahí. La revista Gato Pardo que dirige Felipe Restrepo también dio cabida al empresario activista que combate la corrupción. El mismo día que salió publicada la nota en el New York Times, ese mismo día salía en Gato Pardo. Y no solo eso, si de notas pagadas o compadrazgos se trata, Felipe Restrepo, Darío Ramírez y Claudio X González tienen mucho que enseñarle a las asociaciones civiles para peinar bonito a valientes activistas y empresarios que tanta falta le hacen a México. El pasado 31 de julio, la organización presidida por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, difundió una especie de nota periodística o boletín de prensa en el portal de dicha asociación civil. No queda claro si Mexicanos contra la Corrupción es el vocero de los 3 ciudadanos, pero lo cierto es que la nota es relevante y delirante también por varias razones. La una señala que 3 ciudadanos han interpuesto un amparo contra el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que dicho plan no cuenta con los requerimientos legales y técnicos. 2. Los llamados ciudadanos exigen que el Plan Nacional de Desarrollo aprobado debe ser el que elaboró el exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa, quien rompió relaciones con el mandatario mexicano el pasado mes de julio. Y 3. La andanada de amparos sobre los aeropuertos de Santa Lucía y Texcoco, incluyendo esta triada de ciudadanos o empleados de la derecha empresarial en México, es en realidad una declaración de guerra ya no solo contra el presidente de México, sino también contra millones de personas que votaron por él y que lo siguen apoyando en su declaración de guerra contra la corrupción y contra una larga lista de privilegios que tenía la clase política, empresarial y también la periodística. Ciertamente Mexicanos contra la Corrupción no miente al señalar que son ciudadanos, pero sí omite señalar cuáles son los antecedentes de estos ciudadanos y cuál es el vínculo que los une. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción no explica que el ciudadano abogado Rubén Alonso Fernández Aceves fue diputado por el Partido Acción Nacional del periodo 97 al 2000. También omite señalar que en el año 2011 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa nombró al ciudadano abogado Rubén Alonso Fernández Aceves como subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Es decir, Fernández Aceves fue un importante operador político de Felipe Calderón en el Congreso mexicano. Mexicanos contra la Corrupción no nos dijo que el otro ciudadano y abogado que interpuso el amparo, que lleva por nombre Edgardo Flores Campbell, fue el coordinador de giras y logísticas de eventos de la campaña presidencial de Felipe Calderón en el año 2006. No nos dijeron que este ciudadano fue director del CISEN al inicio del periodo de gobierno de Felipe Calderón. No nos dijeron que fue director general de contrainteligencia precisamente del mismo CISEN de septiembre de 2010 a junio de 2012. Tampoco nos dijeron que de enero de 2013 a febrero de 2016 este ciudadano
fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto comisario general titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Tampoco nos informó que este ciudadano tenía estrecha cercanía y amistad con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y a Mexicanos contra la Corrupción le faltó informarnos que en noviembre de 2014, cuando este ciudadano era comisario general titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, fue señalado por el diario El Universal y diversos medios de comunicación de poseer una casita en Bosques de las Lomas de escasos 927 metros cuadrados, valuada en 29 millones de pesos. Y para cerrar con broche de oro, tampoco nos dijeron que en el año 2017 el ciudadano Edgar Flores Campbell, a quien sus amigos más cercanos le dicen el Sopas, también fue candidato a fiscal nacional anticorrupción. El otro ciudadano que interpuso el amparo fue Jorge Alberto Lara Rivera. Lo que no dijo Mexicanos contra la Corrupción es que el ciudadano, abogado también, fue diputado federal por el Partido Acción Nacional del año 2000 al 2003 y que inmediatamente después fue diputado de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal del 2003 al 2006. Y otra información, digamos, poco relevante que Mexicanos contra la Corrupción no nos dijo sobre este ciudadano es que este personaje fue el asambleísta del Partido Acción Nacional que junto a su entonces compañera de bancada Gabriela Cuevas pagaron la fianza que dio inicio al desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005. Y tampoco nos dijeron que este ciudadano fue su procurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ni que en el 2011 fue titular de la PGR mientras el entonces presidente de México enviaba la postulación de Marisela Morales Ibáñez al Senado de la República para su aprobación como nueva procuradora. Tampoco nos explicaron que el ciudadano Jorge Alberto Lara Rivera, el pasado mes de enero, es decir, de este año 2019, tomó protesta como consejero de la Comisión y Unidad Técnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, cuyo gobernador es el panista Francisco García Cabeza de Vaca. El pasado 4 de agosto, la revista Proceso publicó un reportaje realizado por el periodista Álvaro Delgado sobre un nuevo proyecto denominado Alternativa por México. El reportaje detalla un proyecto de largo aliento, un proyecto alternativo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y sí, un proyecto encabezado por la Coparmex, donde pretenden reclutar 6,600 ciudadanos y de ahí, dice el proyecto, identificar 1,320 líderes. Ya sabe usted que este sector empresarial siempre tiene una obsesión con los líderes y hay que crear líderes. Bueno, pues ahora este reclutamiento de ciudadanos van a identificar estos empresarios a 1,320 líderes que una vez seleccionados y capacitados se van a convertir en agentes ciudadanos del cambio. El proyecto ya fue incluso confirmado por el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, quien reveló que varias organizaciones que participan en la iniciativa No Más Derroches también forman parte de esta iniciativa y dio algunos nombres, entre los que se encuentran, ¿sí?, Causa Común, México Unido contra la Delincuencia,
el Colegio de la Abogacía Mexicana y, exacto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El proyecto Alternativa por México, además, inicia ya, es decir, este 15 de agosto en Saltillo, Coahuila, donde inicia el primer foro de reclutamiento, y estos foros se estarán realizando en 22 estados de la República Mexicana. El reportaje de la revista Proceso nos recuerda además una entrevista realizada a Gustavo de Hoyos en junio de 2018, donde el empresario además confesó su ambición de ser candidato presidencial. Así, junto con la andanada de amparos promovidos por una hidra empresarial encabezada por Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y el empresario y presidente de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González Guajardo, y además se suma el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, entre muchos otros, ha iniciado y en realidad se ha convertido en una cruzada contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y contra millones de personas que votaron por él y que lo siguen respaldando.